posgrados. Y muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que el día de hoy nos acompañan en estos que son los tradicionales webinars de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo, interacción y sobre todo de comunicación con los expertos del mundo de la mercadotecnia y la comunicación integral. Y para nosotros es un honor darle la bienvenida en esta ocasión a nuestro querido colega y amigo, el maestro Sergio López, muy cercano a la Facultad de Comunicación, y en representación de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos. Te saludamos, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Jorge, al contrario, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes, Jorge. Te agradezco enormemente a ti, a la Universidad de Anáhuac y por supuesto a nuestra querida maestra también, Tania, por Así es. apoyarnos en este webinar. Así Muchísimas es. gracias. Y pues yo Mm. también efectivamente quiero agradecerle a la maestra Tania Gutiérrez, quien ha sido nuestra colega anfitriona también y coorganizadora de este webinar, quien gracias a ella tuvimos la posibilidad de tener al maestro Sergio López el día de hoy con nosotros. Tania es la coordinadora académica de nuestra maestría en Comunicación y Mercadotecnia, espacio donde se dialoga y se discute mucho de lo que hoy vamos a platicar con el maestro Sergio López, al igual que nuestro doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica. Tania, muchas gracias por el apoyo. Gracias, doctor Hidalgo, y muchas gracias, Sergio, por haber aceptado nuestra invitación. Un Y gusto, un privilegio. no, y al contrario, Sergio, y para todas las personas que nos están sintonizando en este momento, tanto en el Facebook Live como en este espacio que tenemos en Zoom, nosotros queremos darles las indicaciones un poco para quienes se van sumando a este conversatorio, sepan que vamos a tener una sesión de exposición por parte del maestro Sergio López, quien estará dándonos un conversatorio con relación a este tema que hoy pues nos aqueja a muchos, el tema de los tiempos difíciles, estos tiempos de crisis, de contingencia sanitaria, donde el mensaje ha sido muy claro, el quédate en casa, pero pareciera que pues no todos han podido atender y responder a estas indicaciones que manda el gobierno federal y una asociación, en este caso la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, AVE, antes mejor conocida como la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, que dirige nuestro querido amigo Sergio López, ha hecho una campaña extraordinaria alrededor de esta iniciativa para poder apoyar a los mexicanos que hoy están viviendo en una situación difícil en términos de comunicación. Y bueno, pues vamos a estar platicando con él un poco en esta línea de los diálogos que hemos tenido en torno a cómo la industria de la comunicación y la mercadotecnia pues ha tratado de responder a estas iniciativas, ha tratado de acercar a la población civil a todas estas cuestiones, sobre todo que tanto nos aquejan, en cómo las empresas tienen que hacerle frente para hacer una comunicación más responsable, más solidaria, más en función de lo que exigen estos tiempos. Y si me lo permite, Sergio, yo voy a leer una pequeña, porque realmente es pequeña en relación a tu gran trayectoria, tu biografía, para aquellas personas que no han tenido el gusto de conocer tu trabajo, sepan un poco más sobre lo que tú nos vas a presentar. El maestro Sergio López Cepeda es presidente ejecutivo de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, AVE, como decíamos antes, la MAP, Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. Además es coordinador y director general del EFI Awards en México desde el año 2000, que es el certamen de eficiencia publicitaria más importante del mundo. Así ha sido jurado también del EFI North America, y además fue miembro del Consejo Consultivo del EFI Latam y observador internacional del EFI Colombia. Actualmente también es consejero del Consejo de la Comunicación de la Asociación a Favor de lo Mejor, de Inroads y del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, también conocido como el CONAR, del cual ha sido él también fundador. Fue fundador y director de la Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadológica, el SICOM, y asesor del Consejo de Investigación de Medios. Fue miembro fundador de la Sociedad Interamericana para la Libertad de Expresión Comercial, el SILEC. Ha sido jurado calificador de diversos festivales y premios como los Monstruos de la Mercadotecnia de la revista Expansión, los Elliott Awards de la revista Líderes Mexicanos, Victoria Aleada de la AMAPRO, de la IAB Conecta,
Promarca El Chupete, el Festival de la Comunicación dirigido al público infantil en España y del Teletón. Fue miembro del Consejo Editorial de la Selección de Negocios del Periódico de Reforma, de la revista Alto Nivel y de México's Greatest Brands. Ha sido también instructor del Seminario de Publicidad con Equidad de Género de los estados de Zacatecas y Sonora. Actualmente es catedrático de posgrado en la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Panamericana y de nuestra institución, la Universidad de Anáhuac, de las cuales ha recibido constantemente reconocimientos a la excelencia académica. Es reconocido por el Consejo de la Comunicación por su trayectoria, por la revista Neo en sus distintivos, Neócratas, por ser el director de la Asociación del Año, y por la Universidad del Mayab por promover la ética en la publicidad. Ha impartido más de 200 conferencias en México y el extranjero, y como decíamos, para nuestra Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México Norte, es un verdadero honor tenerte aquí, Sergio, y poder platicar contigo a lo largo de este webinar que tendremos con las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias, Sergio, nuevamente por aceptar esta invitación. Jorge, muchísimas gracias a ti, Tania, nuevamente mi agradecimiento. Y pues bueno, antes que nada, pues agradecerles a todos los que están acá y espero que sus familias, amigos y todo el mundo esté muy bien, ¿no? Todavía vivimos tiempos de incertidumbre, en donde las señales son encontradas, en donde hay más incertidumbre y miedos de repente, pero la gente está en la calle, ¿no? Que es un asunto que está pasando y la gente está en la calle despreocupada, sin que se tomen las debidas precauciones. Pero déjenme platicarles a ustedes primero cómo nace esta idea, quiénes somos, cómo nace esta idea y cómo le hemos venido implementando, todos los tropiezos a los que nos hemos enfrentado, las barreras, pero también algunos éxitos que hemos logrado. Lo primero, la AVE, somos la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Somos una agrupación que reúne a todos los jugadores del ecosistema de la comunicación. ¿Qué quiero decir con ello? Somos una asociación que agrupa a los detonadores, es decir, a las agencias de comunicación creativas, de medios digitales, de relaciones públicas, etcétera. Todo tipo de agencias de marketing, de comunicación y negocio están afiliadas en AVE. Pero también tenemos a los medios de comunicación on y offline, a los detonadores de los mensajes. Entonces tenemos aquí plataformas, medios como Televisa, medios tradicionales, medios on y offline, son parte de nuestro gremio. También tenemos otro sector que es importantísimo, el de la inteligencia, los negocios y la investigación. Están afiliadas también en nuestro gremio importantes empresas de la investigación y del análisis y de la data y de la sabiduría de los insights, todo lo que es investigación e inteligencia de negocios. También están afiliados con nosotros casas productoras, todos los jugadores del ecosistema, y de manera colateral estamos vinculándonos con la academia por un lado porque necesitamos desarrollar y apoyar en la formación del talento del futuro, y por otro lado con las mismas marcas porque tenemos que empezar a cambiar la forma de hacer marketing y comunicación. Somos la asociación más importante del mercado en este momento, y hacemos empresas de comunicación comercial e institucional. Bueno, cuando se presentó el COVID, nosotros empezamos a observar una serie de fenómenos muy importantes, ¿no? Y decidimos como agrupación, pues, empezar a actuar, empezar a hacer algo. Tenía un poco más de un mes la pandemia. Lo que nos encontrábamos en México era un sentimiento y una respuesta de la gente de que nomás no pensaban y no creían en el COVID. Y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Y lo que hicimos en un hecho inédito, logramos reunir para ayudar en un proyecto que era una campaña para que la gente estuviera en casa. Reunimos a un poco más de 20 creativos, no los más importantes, pero de los más importantes de México. Un hecho inédito, ¿no? Un hecho en donde no había sucedido en México que tanto talento creativo se reuniera para atender una causa, ¿no? Y aquí eran juntas y juntas todos los días de 3, 4 horas. Es parte, nos falta mucha gente más en esto. Estos profesionales competidores también entre sí nunca se habían reunido como equipo para trabajar juntos una misma causa. Sí habíamos hecho esfuerzos, obviamente, creativos y estrategas para algunos esfuerzos particulares, pero nunca habíamos tenido tal cantidad de talento trabajando juntos para una causa, ¿no? Y es que quizá nunca había habido una causa tan importante como esta, salvar vidas, ¿no? Ayudar a salvar las vidas de muchas personas. Y sobre todo, lo hicimos con un foco muy particular, en una de las ciudades más importantes del mundo, la Ciudad de México,
en esta ciudad nuestra, pero además que sirviera de ejemplo para otras ciudades. Nuestro país también tenemos claro que nuestro país estará bien en la medida que la Ciudad de México esté bien. Entonces sabíamos que México tiene una alta concentración de población, pero también por lo mismo era la ciudad con más casos de COVID en ese momento. Y cualquier cosa que hiciéramos para ayudar, lo haríamos. Este grupo de talento, este grupo los vimos todos los días, y el talento de una generosidad apabullante, ¿no? Hacían cualquier cosa para ayudar a que sucediera eso, a evitar los contagios, a evitar el COVID también. Y la haríamos. Y hubo un compromiso de 24/7. Es decir, hubo días en que toda la noche se trabajó, hubo días que estábamos conectados las 24 horas, pero así lo estuvimos durante todo un tiempo que duró esta campaña. Y les platico qué es lo que hicimos. Lo primero, entender qué estaba pasando. Entender, porque para nosotros es muy, muy claro que antes de resolver un problema hay que entenderlo. Llevábamos un mes de pandemia. Ya cuando nosotros decidimos actuar, estábamos en una curva de crecimiento del COVID impresionante. Venía la curva de una manera muy acelerada y estaba crítico. Era crítica la situación. ¿Se paraba el contagio o este país iba a vivir todavía peores consecuencias? Llevábamos un mes. Había demasiada información en el ambiente, muchas fuentes de información, muchos mensajes que a veces incluso se contraponían. Mensajes que decían quédate en casa y mensajes que decían no te preocupes, ¿no? Encontramos mucho tipo de comunicados, de mensajes que se contraponían, pero sobre todo que generaban mucha confusión. Nosotros como AVE en ese momento decidimos hacer un esfuerzo más hacia adentro y hacia las empresas. Decidimos sacar un mensaje que era yo en casa. Arrancamos, este fue nuestro esfuerzo. Mientras estábamos haciendo todo el análisis y el diagnóstico, lo que empezamos primero es invitar a todas las empresas que están en el ecosistema a que se quedaran en casa, a que se trabajaran dentro de casa. Afortunadamente, los más de 120 socios, todos, el 100% de nuestros asociados hizo trabajo en casa en ese momento. En una semana, todo el mundo estaba ya haciendo trabajo yo en casa, pero no se quedaba ahí el asunto. Y arrancamos con este primer esfuerzo. El coronavirus está en el antro, yo en casa. Está en la calle, yo en casa. Está en los conciertos, yo en casa. Está en la multitud, yo en casa. Y esto duró, no sé, mientras hacíamos todo el diagnóstico, el análisis y el planteamiento estratégico. El yo en casa funcionó. Sí funcionó y muy bien. Digamos que muchos de nosotros lo hicimos y de hecho lo seguimos haciendo. Un ejemplo de ellos es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Seguimos muchos en casa, yo sigo en casa trabajando y mucha gente seguimos en casa cuidando no solamente a nosotros, cuidando no contagiarnos, pero sobre todo no contagiar a alguien más. Y eso era una realidad. El sí funcionó, pero no era suficiente, porque su ciclo se desgastó. Convenció a los que tenía que convencer, resguardando en casa a un importante sector de la población. Sin embargo, el problema seguía creciendo. El mensaje también se volvió parte del paisaje. Y este fenómeno del COVID y estas señales encontradas, por un lado el quédate en casa y por el otro lado muchos mensajes que era una mentira, etcétera, habían generado mucha confusión. Y este mensaje, este símbolo de la casa, yo en casa, también empezó a ser parte del paisaje. Ya no conectaba con ese grupo de personas que es muy grande o que era muy grande. Ese grupo de personas incrédulos que les importaba un caramba estar en la calle, estar en multitudes, se burlaban inclusive del COVID. No hablábamos de aquellos que sí tenían que salir a trabajar. Había una cantidad muy importante de gente que sin la necesidad de salir a la calle, seguía saliendo. Y seguía con problemas importantes de falta de calor. Y además mandando mensajes importantes. Millones de mexicanos que todos conocimos. Gente que decidieron en plena pandemia, en Iztapalapa, adaptaron una casa como bar, 30 pesos la entrada. Era una vergüenza y esto era lo que estaba sucediendo durante la pandemia y la curva de contagios iba creciendo. Esos mexicanos y esos que habitaban la Ciudad de México particularmente, que llegó el mensaje a toda la República, esos que son muy machos,
que decían, de algo me he de morir. Esos eran los que queríamos hablarlos. Estos chicos que hacían sus santos y además se burlaban y se tomaban fotos. Pinche corona, nos la pela, ¿no? Y era la cantidad de mensajes en redes sociales y la gente en la calle. Esos que piensan, o esos que pensaban, que no, a mí no me toca, que todo es falso, es una conspiración del gobierno y hay que seguir en el desmadre. Ese era el tipo de población a la que queríamos llegar. Estos chicos, hey, mi festejada hermosa, y seguían en el antro y seguían en la fiesta y se burlaban del COVID. Sí, mexicanos como estos eran los que había que llegar. ¿Qué pasa? Espérame, le voy a poner el micrófono, regálame su nombre, por favor. Mi nombre es Angélica Sánchez Hernández. Angélica, cuéntame, ¿qué crees? ¿Que está bien? ¿Está mal? Lo que pasa es que es una falsa alarma, que están creando pánico. Yo estuve viendo un video ahorita en mi celular que quieren que les pidan dinero a los países vecinos y la verdad eso no se vale porque como dijo si no nos morimos del coronavirus nos vamos a morir del pánico, pero no hay que hacer caso porque eso es una falsa alarma. Lo que ellos quieren es que México se endeude con los países circunvesanos. En su caso no va a hacer caso, ¿verdad? Yo por mí, gracias a Dios, nunca he hecho caso. Ya veo que en el 2009 se vino la influenza y que la vaca Lola, la vaca loca o no sé qué. Han pasado varios pánicos, pero gracias a Dios aquí en México no hemos, bueno, a lo menos en mi persona no hacemos caso de nada. ¿Por qué? Porque primero es Dios y luego son las falsas alarmas. Gracias. A estos había que llegarles, ¿no? Esta gente había mucha en la calle, muchísima gente. La gente, la ignorancia y la confusión nos traían azorados. A ellos ni su sana distancia, ni autoridad alguna, ni las campañas que estaban por todos lados los habían logrado convencer. Nos íbamos a íbamos a tianguis, a mercados, las calles abarrotadas. Era una vergüenza. Además, con un nivel de ignorancia y de falta de credibilidad ante un fenómeno que era grave, ¿no? ¿Qué decidimos hacer? Dejar de hablarles solo con la publicidad como tradicionalmente la conocemos y hacer que los convenciera la realidad, cruda y dura. Porque ya no podíamos seguir hablando de quédate en casa, no podíamos seguir hablando lindo, teníamos que empezar a mostrar una realidad. Pasamos del yo en casa a quédate en casa, si sigues saliendo te vas a arrepentir, ¿no? Ese es lo que decidimos como una gran idea. O lo que es lo mismo, si la pandemia pasó de la fase 1 y estábamos ya en fase 3, la comunicación por ningún motivo podía quedarse en la fase 1. Y lamentablemente muchas instituciones y muchas empresas y la comunicación en general seguía comunicando la pandemia o el quédate en casa como si fuera etapa 1. Y sabíamos que corríamos un riesgo, Decidimos correr el riesgo. Y entonces, si estábamos en fase 3, la comunicación tenía que ser consistente con el momento y los tiempos que estábamos viviendo. Audaz y atrevido, con un riesgo importante, por supuesto, porque además había un ánimo social, un ánimo político, en donde había mensajes que se encontraban. Decidimos abordar esta fase 3 en 3 dimensiones distintas que trabajaron en paralelo. La primera, no desde la publicidad, como le dije, sino desde la confrontación con la realidad, a través de un mensaje y una voz autorizada. Sí decidimos hacer una campaña con señalética, con una voz autorizada que señalara el riesgo que se estaba corriendo. Una segunda etapa de esta campaña de la fase 3 era con mensajes que hablaban en el tono que la gente hablaba. Así como esta señora y mucha gente se burlaban, nosotros decidimos irnos con un mensaje fuerte, que retumbara, que confrontara, que los cuestionara, que los incomodara, ¿no? Y también la tercera parte de esta campaña fue una acción de pueblo para pueblo, que dejáramos de hablar nosotros como los comunicadores o las autoridades o la señalética, sino a través de una voz o unas voces de gente para la gente, ¿no? Que conectara con ellos, no sintiéndose que son parte de lo que mencionaba anteriormente mucha la gente.
creamos ideas vivas que se complementaban e iban mutando, es decir, decidimos ir a hacer una campaña viva que iba cambiando de acuerdo al discurso. Estudiábamos Facebook, veíamos los medios, las comunicaciones, estábamos atentos a las redes sociales y veíamos cómo era la conversación, y con base en ello nosotros íbamos desarrollando mensajes. Las agencias que estaban colaborando y las personas que estaban colaborando estaban con una inteligencia de opinión pública y inteligencia con la estadística. Estábamos en permanente contacto con las autoridades para ver cómo iba el comportamiento de la pandemia, y por lo tanto nosotros íbamos modificando los mensajes en función de ello. Entonces, esta fase 3 en su dimensión 1, pasamos del quédate en casa al arrepiéntete en salir. Eso es lo primero que hicimos, ¿no? Es importante señalar que un mensaje publicitario no le va a ganar a la realidad si no lo hacemos en una forma contundente. Si nosotros vamos al mar, vamos a una playa y está llena de tiburones, y si la vemos así, nos metemos, ¿no? Y era un poco lo que nos estaba pasando. Nos decían, hay tiburones, hay tiburones, hay tiburones en el mar. Ah, pues sí, pero nos metíamos al mar. Pero, si se pone una señalética, cuidado, playa infestada de tiburones. La gente, les prometo, que se detiene y no se mete. Y eso es lo que pensamos. Ese fue nuestro racional estratégico y creativo. Tenemos que decir, aquí no te metas porque es una zona infestada. Y tendría que ser a través de señalética. Y es así que llegamos a este ejercicio de señalética, con lo que es lo mismo, nadie le teme a lo que no puede ver. Y lo que hicimos, esta señalética. Esta señalética, obviamente, fue realizada en aquellos lugares públicos. Cuidado, está usted entrando a una zona de alto contagio. Taza, nariz y boca. ¿Cómo funcionó? Dividimos, junto con el gobierno, zonas por zonas a la ciudad. Zonas de alto tráfico de gente, alta movilidad, peligrosas, en aquellas zonas donde la gente no se quedaba en casa. Y a toda esa gente que seguía sintiéndose tranquila saliendo de la calle, la queríamos hacer sentir incómoda, muy incómoda, ¿no? Sí queríamos que sintieran la presión. Le íbamos a hacer sentir miedo, sí. Confrontándola con la realidad, sí. Sí lo queríamos, porque la gente no lo estaba creyendo y la curva iba creciendo permanentemente. Y decidimos poner no nosotros, el propio gobierno puso la señalética en aquellos lugares en donde había alto contagio, pero también alta densidad de la población y alta movilidad. Lo hicimos en mercados, en estaciones del metro, en aquellos lugares donde había alta concentración de personas. Zonas como estas empezaron a aparecer empezaron a aparecer la señalética en algunas partes de la ciudad donde había muchísima movilidad. Calles, muros, guardia de distancia. Esto lo hicimos. La gente que salía y se topaba en estos lugares en su día a día, lugares acordonados y personas también desinfectando. Esto lo logramos. La gente empezó a tener precaución. Sí, empezó a dudar y se quedó en casa. Datos que nos proporcionó el gobierno, en estas zonas de alta concentración disminuyó la movilidad y la concentración en un 40%. Y sí causamos miedo, seguramente sí causó, por supuesto, pero ¿qué es más importante? ¿El miedo o la vida? Decidimos, vamos por la vida de las personas. Y esa fue nuestra lucha. En paralelo, trabajamos la dimensión 2, que fueron los mensajes que tuvieron también mucha resonancia. Esto no es señalética, esta sí ya fue comunicación. Pero la comunicación es todo puntos de contacto. Hablamos con los más temerarios. Aquellos, ¿no? Aquellas personas que seguían no creyendo, que seguían en la calle, y decidimos hablar con ellos de lo real que es la amenaza, y además de lo cerca que está. Y de que no solo se trata de que alguien pudiera contagiar a alguien o morirse, sino de lo terrible que era morirse de coronavirus. También decidimos ponerlo en los mensajes. ¿Alto riesgo? Sí, por supuesto, ¿no? ¿Incomodamos? Sí. La comodidad es el amigo de la mediocridad. La incomodidad lo combate a la mediocridad. Y decidimos aquí no por mediocridad, sino por vida, incomodar. Saber, que la gente supiera que el coronavirus provoca una muerte dura,
cruel, no es fácil, en un tono tan duro como la misma enfermedad. ¿Qué es lo que hicimos? Quédate en casa, quédate vivo. Fue el concepto de nuestra fase 2, de nuestra dimensión 2. No salgas, no salgas, no salgas. Salir un ratito, alarga otro ratito a la cuarentena. Mientras más gente en la calle, más gente en los hospitales. Quédate en casa, quédate vivo. Sé un héroe, salva vidas desde casa. 2 cosas que pasan si sales de casa. 1, contagias, 2, te contagian. Radio. A ti que ya no aguantas estar en casa, te tenemos una pregunta. ¿Dónde prefieres estar encerrado? ¿En tu casa o en un hospital? Quédate en casa, quédate vivo. AVE. Al entrar en fase 3, queremos pedirte que ya no salgas, ni siquiera un ratito, porque ese ratito alarga un ratito más la cuarentena. Ese ratito es un ratito más sin descanso a doctores y enfermeros. Estamos en fase 3, ya no salgas, ni siquiera un ratito. Quédate en casa, quédate vivo. AVE. Y seguimos con pósters que también estuvieron en redes sociales. Tal vez tu vida no te importe, pero no mates a los demás. Salva tantas vidas como un doctor, sin salir de tu casa. Si me lees, quizá te mueras, quizá mates a alguien. Obviamente esto estaba en la calle. Tal vez tu vida no te importe, pero no mates a los demás. Salva tantas vidas como un doctor sin salir de tu casa. Si saliste solo a visitar a la familia, despídete. Si sales y te enfermas, no te quejes. De hecho, no podrás. Ojalá no me leas, ojalá no te mueras. Si sales, matas, si sales, mueres. Si estás leyendo esto, nuestro pésame. A este póster le importa más tu familia que a ti. Ya que estás aquí, ¿qué flores quieres para tu entierro? No quieres estar encerrado en casa, pero sí en un ataúd. Mientras lees esto, piensa en tus últimas palabras. Saliste por un respiro, ¿el último? Imagínate qué horror estar encerrado bajo tierra. La muerte por coronavirus es una muerte cruel, lenta, es como morir, es morirte ahogado. Los mexicanos nos reímos de la muerte. A ver, ríete. Quédate en casa o muerte en el hospital. Y esta fue alguna de las maneras. En redes sociales fue posteado. Si no queremos ver tu Instagram Stories de reuniones, no queremos verte morir en 15 días. Hasta aquí habló la realidad. Pero déjenme decirles, aquí hicimos más de 70 mensajes. Obviamente, no todos encontraron eco y no todos fueron reproducidos. Pero esta campaña vale la pena comentarla. La arrancamos un jueves a las 6 de la tarde. El lunes ya estábamos, el miércoles de la semana siguiente, es decir, si lunes, martes, 4 o 5 días después, esta campaña ya estaba al aire. La señalética, por supuesto. Todo esto llevó una producción, pero ya estábamos saliendo. Evidentemente, sin recursos es muy difícil. Pudimos obtener apoyos de algunos medios, sobre todo espectaculares, que afortunadamente creyeron en la campaña, creyeron en el problema. Nos enfrentamos a otros medios que les parecían muy agresivos los mensajes y respetamos eso. Y qué bueno que fueron claros y nos dijeron, oye, pues no los vamos a apoyar, está bien. Pero lo que nos apoyaron lo hicieron con una generosidad apabullante, ¿no? Y lo mejor del caso es que aquí hablamos con la realidad y sí convencimos a mucha gente. Sí, mucha gente sabemos que generó reacciones, pero logramos lo que estábamos buscando. Y luego buscamos que un representante de la gente de afuera fuera la que hablara y que nos ayudara a convencer a los que faltaban a través de un movimiento popular. También dejamos de hablar acá desde los que hacemos comunicación y queríamos a alguien que le hablara a la gente de pueblo a pueblo, de algo conocido por todos los mexicanos. Y desarrollamos una estrategia y una idea en una suerte de himno popular. Y en paralelo arrancamos también esta dimensión 3 de la fase 3 de la pandemia, bruto. Para tal efecto, nos encontramos a este grupo Molotov, ¿no? Molotov, un vocero influyente, influencer, que tuviera el tono y las credenciales para decirlo así, sin más ni más, bruto. Ustedes recordarán su canción famosísima que se parece a Bruto, para lo cual un excelente vocero de irreverencia de este mensajera, la banda Molotov. Unos tipos sin pelos en la lengua, capaces de ponerle los puntos sobre las i's a esos incrédulos retadores. Y para hacerlo, ese himno que hicieron, ese himno en la calle, que dice ¡Pu! ¿No? Un éxito con más de 60 millones de views.
Sabíamos que ellos eran voceros ideales para llevar el mensaje de la gente a la gente. Y para tal efecto cambiamos la letra. Y todo fue una verdadera letanía, ¿no? Y creamos... Gobiérnate, contrólate, quédate en tu casa que esto mátate. Contrólate, gobiérnate, quédate en tu casa que esto mátate. Gobiérnate, contrólate, quédate en tu casa que esto mátate. Contrólate, gobiérnate, quédate en tu casa que esto mátate. El que no se lo tome en serio, va a llegar al cementerio. A no salir a echar desmadre, cuida a mis nenas y a mi madre. Si es que sales con la papa, en la boca ponte tapa. Bueno, lo paro aquí porque esto está protegido con derechos de autor y evidentemente tenemos el uso de derechos de autor, se acaba ya en estos días, entonces la tengo que detener para evitar que sea difundida porque es una canción y los derechos de autor están protegidos, entonces no la paso completo y como están grabando no quisiera yo faltar a un derecho del grupo Molotov, que es el derecho de autor que ellos tienen, la protección de su obra artística con una letra que le cambiamos evidentemente, en donde se le decía bruto a aquellos que incumplían, aquellos incrédulos, aquellos que salían a la calle. Pero también en la canción se aplaudía y se reconocía a aquellos que tenían que salir a la calle a salvar vidas, a los médicos, a los que salían de trabajo, porque también era el otro. Hay gente que salió y sigue saliendo por necesidad, porque tenían que realizar una labor. Era inevitable que estuviera en la calle. Entonces la letra de Molotov, esta letra de esta canción que cambió de pu a bruto, también tenía un homenaje y rendía un sincero homenaje a aquellos héroes, aquellas personas que también estaban dando su vida por salvar más vidas. Y eso es lo que hicimos en esta tercera dimensión, ¿no? Esta tercera dimensión en esta etapa. Los 3 ejercicios fueron corriendo simultáneamente. Vale la pena señalar que también en este inter teníamos un cuarto de guerra que estábamos activamente generando iniciativas durante todo el desarrollo de la pandemia. Este grupo nos reuníamos todos los días por Zoom y peloteábamos ideas, cambiábamos, quitábamos, surgían. Repito, tenemos un archivo impresionante de piezas de material que generamos. Lo que pasa es que no hay dinero para producir todo. Pero lo más importante es que la campaña la arrancamos a finales de marzo, abril, y se acercaba el 10 de mayo, ¿no? Y durante el proceso 10 de mayo, ¿qué significa el 10 de mayo? El Día de las Madres, sí. Una de las fechas más importantes en nuestro país, para México. La madre es algo sagrado, que además, para hacerlo todavía más complicado, caía en domingo. Y el domingo, bueno, es el Día de la Madre, todo el mundo vamos a festejar a las mamás, queremos festejar a nuestras mamás. Y en plena curva de crecimiento de la pandemia. Era un reto todavía mucho más fuerte que simplemente ir en contra de aquellos que no creían. Con la gente en la ciudad harta, además de estar encerrada, buscando cualquier pretexto para salir. Y el 10 de mayo era un pretexto ideal para salir, ¿no? Y lo que necesitábamos era quitarle ese pretexto a la gente. Convencer a las personas de que no salieran a visitar a la mamá. No, ni siquiera darle su abrazo, ni a llevarle su regalito. ¿Cómo lograr esto cuando además estábamos trabajando al mismo tiempo las otras fases de la campaña de la pandemia? ¿No? El cuarto de guerra se puso a trabajar nuevamente, ¿no? Y a trabajar un esfuerzo nuevo, una avenida distinta con una causa muy particular que era el 10 de mayo. Y aquí estábamos de nuevo. Lo hicimos a través de ideas tácticas, aquí nos fuimos más por lo táctico, pero contundentes que impactaran, porque además teníamos muy pocos días para impactar, 7 días para poder impactar, ¿no? Y la producción. Entonces teníamos que hacer algo rápido, importante, contundente, con poca producción. Una idea fácil de implementar, que no representara un gasto demasiado alto, ¿no? Además, porque había que buscar mucho los recursos que generaran un impacto rápido y directo sobre la importancia de quedarnos el 10 de mayo en casa, ¿no? Y de nuevo, con voz a través de la gente.
la voz popular, apropiándonos de una de las frases más conocidas y quizá más usada por los mexicanos. Y dice, perdón, aquí no alcanzo a leer, denme 2 segundos. Dice Octavio Paz, el mexicano es un hijo de la chingada y un chingón al mismo tiempo. Solo los mexicanos decidirán el momento del cambio en el que superaremos un pasado y dejemos de ser unos hijos de la chingada. Octavio Paz, ¿no? Nuestro querido chinga tu madre. Esta frase tan popular, tan contundente, tan clara, tan nuestra, solo que esta vez la usamos en otro sentido, más literal y más relevante. La usamos para pedirle a la gente que este 10 de mayo, literalmente, no chingue a su madre, ¿no? Es decir, que no vaya a verla, que no fuera a verla, que la cuide, que no la expusiera, sí, que no la chingue. Y esta es la campaña, esta es la pieza que hicimos, estuvimos en espectaculares, este 10 de mayo, no chingues a tu madre, no la expongas, cuídala, no vayas a visitarla. Este 10 de mayo, tal, en pósters, carteleras, ¿no? En algunos medios impresos. Hicimos para pantallas, hicimos camisetas que muchísima gente en Twitter nos la pedía, ¿no? Hubiéramos hecho un gran negociazo, pero eso no era negocio, ¿no? Fácil de implementar, económica para producir, diseñada para generar un impacto rápido, puntual en pocos días y desaparecer. Toda la campaña en sus 3 dimensiones, además, las 3 que comentamos anteriores, la señalética, la campaña está fuerte de no salgas, ¿no? Porque mejor quédate en casa, no salgas porque puedes lastimar a alguien o matar, etcétera. Más esta fase de la pandemia y esta campaña de 10 de mayo generó todo tipo de reacciones y, por supuesto, tuvo efectos, muchísimos efectos, muchas críticas, pero también, al final del día, mucha gente sí se quedó en casa. Esta campaña para quedarse en casa ha resultado incómoda para muchos. El presidente López Obrador incluso la considera autoritaria, imagínense. Así defendió este creativo su llamado en medio de la pandemia. A este anuncio le importa más tu salud que a ti. Salir un ratito alarga otro ratito la cuarentena. Quédate en casa. Quédate vivo. Es una campaña que tiene como objetivo, sobre todo, informar a aquellos que todavía no han acatado las medidas propuestas por el gobierno. Este 10 de mayo no a tu madre. No la expongas. Cuídala y no vayas a visitarla. No salgas. No creo yo necesaria la campaña que se dio a conocer ayer o antier para pedir que la gente no salga y se quede en sus casas, pero con un tono, lo digo de manera muy respetuosa, demasiado autoritario. Y además infundiendo miedo. No estamos buscando hacer una campaña agradable, estamos buscando hacer una campaña que cumpla con el objetivo de hacer que la mayor cantidad de gente que puede acatar las medidas se mantenga en casa para que bajemos las curvas de contagio. No avalo esa campaña. La campaña fue realizada por la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, que congrega a empresas del ecosistema de la comunicación comercial en México. Está demostrado, y de ahí partimos al diseño de la estrategia de esta campaña en otros lugares del mundo, por ejemplo, la epidemia de MERS en Corea del Sur, la epidemia de COVID en Italia, que en estos casos la comunicación tiene que tener un tono agresivo, porque si no pasa desapercibida. Con la participación de más de 20 creativos que en otros momentos estarían en competencia, se generaron más de 20 mensajes que son distribuidos en anuncios espectaculares y por redes sociales. Estamos en fase 3 y la comunicación, aunque sea incómoda, tiene que estar en fase 3 para tratar desde nuestra trinchera de la comunicación aportar a la solución de esta crisis y a que más personas estén sanas. Ojalá y la retiren y que confiemos en la gente
Para Imagen, Abraham Nava. Y justo porque confiamos en la gente y confiamos en el amor que le tienen a su madre, pues a mí me parece muy buena campaña. Si quieren a su mamá, este 10 de mayo, no chingues a tu madre. No vayas y la pongas en riesgo. No vayas y la contagies, porque tú puedes ser portador silencioso. Tú puedes ya estar... En fin, esta fue la campaña. Por supuesto, tuvo reacciones desde el mismo presidente de la República. Pero no estábamos para confrontar ni queríamos confrontar con la política y no queríamos mezclar. Entonces fuimos cautos, mantuvimos un bajo perfil en la campaña, con un propósito, como bien lo apuntó Sebastián Tonda, presidente del Consejo Directivo de la Alianza de AVE, pues también teníamos que ser fuertes, contundentes, porque no estábamos buscando un voto, no estábamos buscando popularidad, estábamos buscando salvar vidas. Pero también teníamos claro que lo peor que podía suceder, que esto se volviera un asunto político y no bajara a la gente. Entonces, también fuimos respetuosos, ¿no? Respetamos la opinión, creemos en la libertad de expresión, defendemos la libertad de expresión como AVE, con mucha responsabilidad, pero lo hacíamos no para ofender, sino para salvar vidas. Pero cuidamos los mensajes y fuimos cautos sin descuidar el objetivo que teníamos muy claro, ayudar a salvar vidas. Y nosotros tenemos muy claro, además, y teníamos muy claro como AVE, el éxito de la comunicación está en el efecto que produce. Y lo que estábamos buscando es que más gente se quedara en casa. ¿Para qué? Para salvar vidas, para evitar contagios. Ese era nuestro propósito. Y no sabemos, no se puede medir si se salvaron o no, pero sí las estadísticas nos demuestran que la movilidad y la gente en la calle se redujo un 40%. Mucho más empresas decidieron ya no seguir llevando a su gente al trabajo. Se fue creando una cadena de valor para que la gente se quedara en casa, para evitar que saliera. Y esto nos sentimos muy contentos en ese sentido. ¿Cuántas vidas se salvaron? No lo sabemos. Pero si ayudamos a salvar una vida, valió la pena hacerlo. No importa que hayamos sido regañados, no importa que se nos haya cuestionado, no importa la opinión. Lo que importa era salvar vidas, y eso está por encima de cualquier asunto. Y creemos que sí fue una campaña agresiva no de agresión a la gente, fuerte, dura, incómoda, directa, ¿no? Con mensajes fuertísimos, por supuesto. Y sabíamos el riesgo que corríamos, pero lo hicimos conscientes de ello y lo hicimos con este propósito, salvar una vida por lo menos. Y valió la pena hacerlo. Y como dice Hipócrates, un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posesión más valiosa, ¿no? Y eso es lo que queremos. Queríamos que la gente tuviera sabiduría para darse cuenta que la salud de cada uno de nosotros y de su familia, de su gente cercana, amigos, colaboradores de trabajo, era la posesión más valiosa que teníamos. No se ha acabado el COVID. Continúan las etapas. Mantener la presión fue importante. Tuvimos que mantener más low profile, bajar un poco la fuerza de la campaña, ¿no? Pero ahí estamos. Y eso es lo que hicimos. Hasta ahí nos quedamos. Hemos apoyado esfuerzos ya más individuales, pero eso es donde estamos y esto es lo que hicimos. Lo que nos parece bien relevante es que al final del día todos tenemos que trabajar con un propósito. El mundo de la comunicación podemos embrutecer, vulgarizar a una sociedad o podemos ayudarla a subir de su nivel. Y nosotros trabajamos no para embrutecer a una sociedad. Lo hicimos para subirla de nivel, para respetar la vida de los demás, no solamente de la gente que salía a la calle. Porque se iba a volver un foco de contagio y nos importaba que no fuera foco de contagio, porque su vida la estaba poniendo en riesgo, pero no solo la de la persona que salía, sino también la de su gente cercana, familiares, amigos o la gente con la que se rodeaba. Y eso es lo que hicimos. Pues muchas gracias. Cumplí los 45 minutos justamente que me pidieron, entonces estoy a sus órdenes para
para comentarios, preguntas, respuestas, opiniones. Pues será un gusto charlar con ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias, Sergio. Sin duda, una excelente campaña que me han ido realizando ustedes en AVE. Creo que incluso esta entrada también con el pie derecho para hacer el cambio de la administración del concepto que tenían ustedes de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, creo que viene a redundar con esta excelente iniciativa que han emprendido. Y vamos a invitar a la gente que nos ha estado siguiendo tanto en el live stream como en la sesión de Zoom para que puedan compartirnos sus comentarios, opiniones. Les vamos a agradecer a todas las personas que quieran participar, que nos manden tanto a través del chat que tenemos en nuestras redes sociales, como a través del chat del Zoom, que nos pidan levantar la mano para poder cederles los micrófonos a todas las personas que quieran participar en estos momentos, en lo que se van animando nuestros colegas que están siguiendo el conversatorio. Tenemos por aquí algunos comentarios. Sergio, yo quisiera hacerte algunas preguntas. Primero, ¿qué hay detrás de este efecto boomerang que a veces también ocurre en la comunicación, que arrancan con una buena iniciativa, la gente aparentemente responde, pero de pronto genera un efecto inverso? Y esto me refiero no tanto a la campaña de ustedes, sino a estos mensajes que hemos podido identificar de pronto por los gobiernos federales cuando avisan de semáforo naranja y de pronto pareciera que todo el mundo le dijeron semáforo verde y ves una reacción contraria, y cuando queremos hacer iniciativas de comunicación ya no hay forma de frenarlas. Esto a la luz de una asociación como la de ustedes, ¿qué podrían dar de recomendaciones a las instancias federales para evitar estos efectos contrarios a lo que están buscando en la población? Bueno, yo lo que diría primero es, pues ojalá que el propio gobierno y los gobiernos estatales se pongan de acuerdo, que privilegien también evidentemente esta conversación entre todos y que antes de salir con un mensaje haya un común acuerdo, ¿no? Que decidan efectivamente con la estadística, con la información que tienen, decidan efectivamente para dónde va. Y yo te diría que los mensajes encontrados hacen mucho daño, ¿no? Causan incertidumbre. Entonces, pues también creo que es importante que tengan un coordinador de comunicación. Una recomendación es que ojalá haya un coordinador de comunicación que ayude a los gobiernos estatales y al gobierno federal a buscar los mensajes clave, a desarrollar los mismos conceptos de comunicación, a comunicar correctamente, a no estar cambiando la señal cada 2 minutos o a tener mensajes que son encontrados. Y ojalá que contraten, ojalá que tengan expertos profesionales y que trabajen en el área de comunicación, pero en un área que concentre todos los mensajes. Y que se dejen apoyar y asesorar por también expertos. Lamentablemente a veces como iniciativa privada se nos ha etiquetado, ¿no? Y se nos ha etiquetado tristemente cuando podemos hacer mucho. Yo diría, sobre todo, Sergio, me llama mucho la atención porque lo decían a lo largo de la exposición, incluso que si podríamos confiar o no en la gente, y pareciera que con estas lógicas de que confiemos, como decíamos, en los pueblos sabios, en el pueblo bueno, pues pareciera que con eso bastara, pero nos hemos dado cuenta que no basta, que sí se necesita, como bien lo hicieron ustedes, una comunicación más contundente, más dura, más directa, para no dejarlo solamente en la buena voluntad. Sí, yo creo que en situaciones como estas no podemos seguir hablando como siempre, ¿no? Situaciones como esta exigen realmente ser duros, ser concretos, confrontar con la realidad, vivir la realidad, porque si no nos volvemos parte del paisaje, que era un poco lo que decía anteriormente en uno de los chats, ¿no? Nos volvimos parte del paisaje con Yo en Casa. También estos mensajes amables de vamos a quedarnos en casa, etcétera, nos dimos cuenta que ya no estaban teniendo efecto ni impacto, ¿no? Entonces, pues decidimos sí hacerlo fuerte porque es necesario. A veces, en casa misma, si los papás nos hablan suavecito, puede ser que el hijo obediente, el hijo inteligente, oiga, escuche, pero a veces el hijo obediente, inteligente y que decide con libertad lo que hace, pues a veces requiere un jalón de orejas y una llamada de atención fuerte. Me parece que desde la misma educación y formación de familia a veces necesitamos una voz fuerte, una voz contundente que nos diga, aquí no, ¿no? Y eso no nos resta ni libertad
ni inteligencia, ni nos resta el amor. Nos lo crece, porque respetamos esa autoridad que está por encima del cariño, un respeto a la vida, un respeto a las libertades. Y el regaño o el grito a veces de nuestros papás es necesario. Y no por eso dejan de querernos. Y no por eso se invade un derecho legítimo que tenemos los humanos de libertades. Y no por eso dejamos de ser buenas personas. Creo que nos volvemos mejores personas cuando tenemos a alguien que nos ayude y nos guía. Y eso es un poco lo que necesitamos también. En una población donde escuchábamos, y miren, tenemos una colección de videos de gente que decía del COVID, bueno, qué cosas, que eran inventos, que era una farsa, que eran las marcas y las empresas lo hacían a propósito para ganar más dinero. Había una cantidad de barrabasadas y de tonterías que no puedes dejar a la gente que siga pensando eso por defender una libertad, ¿no? Entonces, creo que sí es importante y depende. Hay que hacerlo estratégica, creativamente, hay que hacerlo con la rudeza, pero con un contexto y con una estrategia muy directa, muy sólida, muy clara y con mensajes que atiendan el problema. Excelente. Te vamos a abrir los micrófonos, ya nos están llegando los comentarios, Sergio. Le cedo la palabra a la maestra Cristina Rábago, quien está aquí con nosotros y que tiene un comentario también para ti. Cristina, adelante, ya puedes prender tu micrófono y tu cámara. Ay, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, muchas felicidades, Sergio. La verdad es excelente la conferencia. Y yo tengo una pregunta. La primera es un poquito en esta cuestión que hablas, creo que también viene muy de la mano con la cuestión de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? De cierta manera, pues lo vemos en el Día de Muertos, que nos burlamos de la muerte, ¿no? Que nada nos pase, que nos sentemos inmunes a todo esto. Y la verdad es que, como bien dices, creo que sí hay que hablar de esta manera, los felicito fuerte, pero yo creo que también, y mi pregunta es un poquito, es el futuro. ¿Tú qué crees que, cómo se pueda manejar? Porque sí, en cierta manera creo que llamado un poquito de atención, pues de cierta manera un poco, como dices, la gente que no lo cree o que son inventos y que dice que eso no existe, pero como bien ahorita lo comentaba el doctor Jorge Hidalgo, pues de repente dan semáforo anaranjado y ya todo el mundo está en la calle, ¿no? Entonces, es decir, ¿tú qué crees que se debería ahorita empezar a comunicar con base al futuro? Porque obviamente creo que nos necesitamos seguir cuidando y creo que la gente eso ya lo perdió de vista y tomando un poquito en cuenta toda esta parte de idiosincrasia del mexicano. Claro, yo te diría que el quedarte en casa me parece que no va a regresar, salvo que empiece a surgir otra vez un brote de contagios impresionante. Yo lo que diría, hay que ayudar ahora a cómo evitar los contagios. Y habría que hacer una campaña mucho más contundente de las medidas de precaución, que es básicamente el cubrebocas. Yo llevo 3 meses encerrado. Este fin de semana, el sábado o el viernes, tuve que ir al médico y en el camino me encontré como si fuera cualquier día. Pero lo lamentable es la cantidad de gente que sale a la calle sin tomar las precauciones. Entonces, me parece que lo que hay que hacer ahorita es tomar medidas precautorias. Entiendo quizá también la presión de que hay que buscar la reactivación económica. Entiendo también la manera en cómo hay que reactivar la economía de un país, porque si no puede volverse un tema grave, pero habrá que hacerlo con las medidas correctas. Entonces yo creo que lo que tendría que hacerse es una campaña no nada más de cúbrete, ¿no? Porque de entrada también hay una cantidad de mitos alrededor de cubrebocas y mitos alrededor de que si está en el aire, que si no está en el aire, que si es el contagio, que si no se contagia. Entonces yo haría una campaña educativa, una campaña así fuerte también, y tomaría medidas, siendo gobierno también, como lo han tomado en otros estados. Oye, si no traes tapabocas, multa, ¿no? Y eso no es ir en contra de la libertad, es a favor de la libertad de vivir, de los que sí queremos vivir bien. Yo me he mantenido 3 meses aquí en mi casa porque un día voy a salir por una gente falta de respeto por defender su libertad, me voy a enfermar, no se vale, ¿no? Entonces creo que hay que ser más contundentes. Yo me iría más por este tema preventivo, educativo y de conciencia también de la responsabilidad que tenemos. Tengo un buen amigo que era de los que se salía y le importaba un caramba. Y de repente vivía con su mamá, o vive con su mamá. La señora de 89 años. Y un día se empezó a sentir mal. Una semana después, la mamá delicadísima de COVID. Grave la señora. El sentimiento de culpa de mi amigo está, afortunadamente, gracias a Dios la ha librado, La señora, como un milagro, pese a su edad, no, a pesar de su edad, no pese, a pesar de su edad la libró. Pero imagínate también que te quede ese cargo de conciencia, que
tú por una imbecilidad sales a la calle y puedes contagiar a tus seres queridos. Me parece también una falta de conciencia. Seamos directos, hablemos a la gente, digámosle a la gente, oigan, si van a salir por lo menos háganla con cierta responsabilidad, no con cierta, no, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, con todas las precauciones, ¿no? Y yo creo que eso requiere también, entiendo los cambios de semáforo rojo a anaranjado, amarillito, hasta azul clarito, lo entiendo, pero yo sí creo que hay que hacer en paralelo una plataforma de conversación y de comunicación mucho más contundente, mucho más formativa, educativa y que además que confronte, pero además tomaría medidas como gobierno. Decir, oigan señores, vamos a tomar esta medida. Lo han tomado en otros gobiernos, en otros países y lo han hecho muy bien, ¿no? Ay, pues muchas gracias y me dio mucho gusto saludarte. Gracias, Sergio. Gracias, Cristina, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por la pregunta. Por acá, Marianela Espinosa en el live stream nos dice, excelentes mensajes publicitarios, muy audaces, pero muy reales. Felicidades por la iniciativa. Y le voy a ceder ahora la palabra a la maestra Cristina Vilalta, quien está también conectada el día de hoy aquí con nuestra sesión de Zoom. Cristina, te abro tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta de manera directa. Adelante. Hola, Cristina. Adelante, Cristina, ya tienes tu micrófono abierto. Cristina. Hola, Cristina, a lo mejor tienes... no, sí lo tienes prendido, tu micrófono. Ya tienes tu micrófono prendido, Cristina. No sé si no nos está escuchando, Cristina. Cristina, en lo que se enlaza Cristina con su micrófono, por acá leemos otros de los comentarios que nos han ido llegando por parte de Claudia Campos de Tabasco. Nos dice, excelente webinar, gracias por la información compartida. Danae Monroy dice, excelente campaña, son momentos de hablar fuerte, también esto nos dicen. Cristina, no sé si ya nos escuchas por ahí, para que puedas hacer la pregunta de manera directa. Si no, creo que nos la acaba de dejar en el chat. Ella dice, tal vez pueda ser considerada como una campaña dura, sin embargo, ante la situación es indispensable acudir a la población. Los felicito porque estos grandes esfuerzos realmente salvan vidas. Muchísimas gracias, Cristina, por tu comentario. Gracias, Cristina. Por acá tenemos Dafna Lifting. Dafna, te abro tu micrófono para que puedas hacer tu comentario de manera directa. Un segundo, Dafna, en lo que te ubicamos aquí en el participantes para abrirte tu micro. No sé si sigue por ahí Dafna, porque no lo ubicamos. Ay, no, ya no aparece. Ya no aparece, pero bueno, dice, felicidades por esta campaña. A veces hay que hablarle a la gente en el único idioma que entienden. Muchísimas gracias. También por acá hay uno que dice, Webnacom, dice, muchos saludos, Sergio, como siempre, excelente charla. Esto nos lo ponen también aquí en el mensaje de Zoom. En los mensajes que nos están llegando ahorita en el Facebook Live. Un segundo, Sergio, que se nos está trabando por aquí un poquito. Mientras comentas, vale la pena comentar que en redes sociales también tuvo muchísimo impacto, ¿no? Sí, el efecto redes sociales fue apabullante. No estuvimos nada más en lo tradicional, sino también en redes sociales. Por acá dice Claudia Aguilera en el Facebook Live, dice, está excelente, a los mexicanos hay que hablarle así para que les caiga el 20. También dice Danae Monroy, es una pregunta que te hacen, Sergio, dice, ¿qué ocurre cuando el gobierno da información contraria a lo que está impulsando lo que están impulsando ustedes con mensajes como el de esta campaña? ¿Ustedes pudieron medir qué efecto genera, Sergio? Sí, bueno, lo primero que nosotros sí observamos es que la campaña antes de cualquier opinión, estaba generando un resultado muy positivo. Se disminuyó considerablemente el número de gente en la calle, inclusive la curva fue cayendo poco a poco también en del periodo de esa campaña. Sin embargo, también sabíamos que entrar a la política no era el mejor de los territorios, ¿no? Porque no sabemos de política, sabemos de salvar vidas y de comunicar, no de política. Entonces sí estoy de acuerdo que a veces los mensajes contradictorios, estos mensajes que crean
confusión, no son los más adecuados. Entonces, nosotros mantuvimos la campaña hasta donde pudimos mantenerla, ¿no? Pero lo que creo es que lo que uno cree hay que defenderlo y seguir luchando por ello siempre, ¿no? Y lo hicimos, nos costó, por supuesto que fuimos duramente golpeados, pero afortunadamente pues también tuvo su efecto y su impacto. Entonces, habrá que luchar. Ojalá que también es desgastante, déjenme decirles, tener a 30 personas trabajando durante más de 2 semanas, días enteros, que además con un problema de pandemia, con un problema también de salud, con un problema de operación de su propio negocio, porque en ese momento estábamos también entendiendo la nueva forma de trabajar desde casa, ¿no? Entonces se presentaron muchos fenómenos, fue un desgaste, por supuesto, fuerte, físico, humano, emocional, de trabajo, en donde había una crisis también en la industria de la comunicación, no sabíamos cómo se comportaban las marcas, en donde empezaron a bajar las inversiones. Entonces también mantener un equipo como el que teníamos permanentemente, pues resultaba verdaderamente difícil. Entonces, lo que creímos es, pues vamos a seguir trabajando hasta donde aguante el cuerpo, aguante también el bolsillo, ¿no? Porque también esto costó y también, pues, una importante cantidad, ¿no? Y hasta donde aguante también los medios que nos apoyan, ¿no? Entonces, nos encantaría seguir, pero a veces, híjole, no alcanzan los bolsillos o no alcanzan las voluntades. Pero seguramente seguiremos trabajando en esto de manera voluntaria y generosa. Hubo quien cobró, por supuesto, hay gente que le metió dinero de su bolso, hay gente, y por supuesto estamos viendo cómo si se les paga, ¿no? Afortunadamente hemos encontrado ahí un respaldo, pero también tendríamos que ser conscientes. Y, ojo, también tenemos que levantar la voz. Sí, tenemos que levantarla. No, me parece correcto. Y de hecho, Y sobre eso, Sergio, sí. yo me imagino que viene la siguiente pregunta que te hace Cristina Vilalta, que espero que ya pueda hablar por ahí. Ya está tu micrófono abierto, Cristina, adelante. Sí, sí, ya, perdona, es que hace rato no sé qué pasa aquí en la laptop. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes felicidades, porque la verdad es que la campaña está increíble, o sea, sí es dura, a veces a lo mejor dices, bueno, utiliza palabras a lo mejor antisonantes para alguna parte de la población, pero creo que ante condiciones como esta que están generando, pues algo nunca antes visto, ¿no? O sea, algo nunca antes visto, yo creo que es necesario. Pero sí me gustaría hacerte una pregunta. Hoy en día que hay tanta diferencias de opiniones en cuanto a los temas políticos, y ya sabes que unos que si los pro AMLO y los anti AMLO, o lo odiamos o lo amamos, etcétera, ¿crees que el comentario que hizo en la conferencia matutina López Obrador realmente apoyó al éxito que tuviste en la campaña? O sea, ¿te apoyó también esta parte? Mira, yo te diría que veníamos de tener resultados extraordinarios. La verdad, veníamos muy bien. Lo que hizo nos dio visibilidad, ¿no? Sí, sí nos dio un foro que le haya dedicado unos minutos de su matutina a la campaña y que nos haya dicho directamente, respetuosamente, no estoy de acuerdo. También nos puso y nos dio visibilidad, también es una realidad. Sí, sí, nos generó también una visibilidad que de otra forma no la hubiéramos tenido, no se hubiera potenciado eso. Y también pues hay que reconocerlo y agradecerlo, ¿no? Porque mucha gente estuvo ya atenta a la campaña, ¿no? Claro, Entonces, exactamente. claro que ayudó, claro que sí ayudó, afortunadamente ayudó, ¿no? En una parte, en otra, sí es difícil, ¿eh? Porque de repente también pues los mismos medios y la gente que está colaborando, pues también no quieren confrontar. ¿Por qué? Pues porque están cuidando también sus propios negocios y es legítimo, ¿no? Pero, pero sí nos ayudó. Sí, sí nos dio cierta felicidad. El hecho de que nos dedicaran en varias notas de los medios como noticia, fue increíble, ¿no? Fue increíble, estuvo bueno. Nos fue bien. Y también, y el hecho de generar noticias es bueno. También es bueno. Qué bueno que generamos noticia. Qué bueno que se generó controversia. Porque eso era parte de lo que buscábamos también, una controversia, incomodar, inquietar, y hacer sentir a la gente también que esto no era una cosa de juego, ¿no? Esto no era cosa de juego, no es cosa de juego hoy en día. No, sí, no es cosa de juego, ¿no? Entonces sí ayudó. Gracias. Perjudicó Por acá, también, ¿eh? Gracias, Cristina. Por acá la maestra Tania Gutiérrez también tiene una pregunta para ti, Sergio. Sí, sí.
Sergio, bueno, pues primeramente siempre muy feliz y sobre todo por el hecho de que tuve el placer de trabajar contigo y que además siempre fuiste un gran maestro en mi vida en cuestión de la industria, ¿no? Y bueno, yo veo esta evolución de cuando yo formé parte de, en ese momento, de la MAP y ahora AVE, de incluso cómo los mensajes se han ido cambiando. Y justo ahorita lo que platicabas acerca de que también esta campaña se replicó. A mí me gustaría que también nos comentaras un poquito a través de la réplica, que se podría decir a través de relaciones públicas, qué tanto alcance tuvo la campaña. Bueno, fíjate que primero déjame decirte ahorita que es réplica. Gobiernos de varios estados la implementaron en sus estados. Cuando era una campaña Ciudad de México, se volvió parte de las campañas de varios estados. La señalética, por ejemplo, la pusieron en muchísimos estados. Y dices, wow, qué bueno, ¿no? Pero también parte de los mensajes de la campaña fueron difundidos en muchos estados. Yo creo que hay que ver la comunicación de una manera integral, no de manera vertical. Yo sigo siendo enemigo de decir relaciones públicas, publicidad, digital, interactivo, investigación. Tenemos que pensar de manera integral. Y lo que buscamos es pensar de manera integral. De hecho, tuvimos ahí el apoyo de la agencia de PRP de Relaciones Públicas, que sí generó también mucha comunicación alrededor de la campaña. Y yo te diría que es importantísimo. Si el impacto no lo logras con un esfuerzo integrado, de una manera transversal, no lo veas como es una campaña de PR, una campaña de publicidad, una campaña digital, hay que verlo con una perspectiva absolutamente distinta. Y es imprescindible las relaciones públicas, pero como parte integral, no como un esfuerzo para hacer boletines de prensa, no como un esfuerzo para hacer noticia, no como un esfuerzo, no, para generar conversación, diálogo y que logre un impacto. No es hacer branding con una campaña como estas, es lograr permear hasta la gente que no estaba creyendo en ello. Entonces, importantísimas las relaciones públicas. Quizá por el poco tiempo que tuvimos, no hubo mucha posibilidad de seguir nutriendo la estrategia en PR. Qué bueno que lo comentas porque no lo señalé, pero sí tuvimos muchos medios y mucho apoyo de los medios en términos de contenido informativo, pero sobre todo también de contenido en muchos lugares en donde se hablaba del COVID, ¿no? Que no era una campaña, hablar de la importancia de mantenerte en casa y usaban las imágenes de la campaña y decían, oye, mira, esta campaña tiene este propósito, se generó un ruido mediático también, más allá de lo que yo acabo de presentar. Y muchas gracias, Tania, por la invitación. Y Sergio, por No, acá, más bien gracias a ti. por acá comenta en el Facebook Live, dice Danae Monroy, la movilidad se ha reducido 40%, estos números se esperan que se mantengan, y si piensas tú que va a haber una segunda etapa de esta genial campaña. Bueno, cuando hablé de que cayó 40% la movilidad fue durante la campaña. Ahorita otra vez volvió a subir, ¿no? Lamentablemente, tristemente volvió a subir. Estamos, posiblemente sí. Yo creo que sí, estamos viendo cómo se mueve ahorita. También hay un descontrol porque muchas empresas ya están regresando, ¿no? Están regresando también lo que se ha denominado como la nueva realidad. Y hay que entender cuál es el nuevo fenómeno ahora, cuáles son las nuevas condiciones laborales, cómo es la dinámica del trabajo, cómo es la dinámica de los comercios, cómo es la dinámica de la actividad laboral también en este momento para hacer algo contundente y hacer algo preciso. Estoy seguro que sí se hará algo, pero lo daremos con base en este análisis y en este diagnóstico de cómo se están comportando hoy todos los actores y todos los jugadores que estamos en el mundo de la actividad económica también. Perfecto, Sergio. Por acá hay otro comentario también que nos llega. Dicen específicamente Carmen Roldán, yo creo que un pueblo ignorante tiene un gobierno ignorante. Se supone que el gobierno debía poner el ejemplo y sin embargo el presidente no pone el ejemplo en ningún sentido. Estoy de acuerdo con Sergio, con el gobierno. Debe dejarse educar también el gobierno,
¿no? Ese es parte del comentario que nos dan por aquí. También Agustín Corona Juventino nos dice: felicidades por el gran trabajo elaborado para salvar vidas, a pesar de un gobierno federal que más que unirse al programa, se presta como el peor obstáculo para el cuidado de la vida. Esto es algo que comentan por acá. No sé si de esta parte quisieras comentar algo, Sergio. Es bien importante señalar que hubo autoridades que creyeron fervientemente en este esfuerzo y la verdad lo apoyaron mucho. Y yo no quisiera calificar a un gobierno ahí, no quisiera calificarlo porque pues hay muchos puntos de vista, pero lo que sí creo también, independientemente de las decisiones que tome el gobierno, nosotros como educadores, nosotros como iniciativa privada también tenemos una responsabilidad: educar. La educación no le corresponde solamente al Estado, nos corresponde también a la iniciativa privada, nos corresponde a las instituciones educativas. Entiendo que la función primordial es del gobierno, pero ayudemos también. Creo que tenemos una responsabilidad, un compromiso y una obligación también de subirnos y de sumarnos, ¿no? A hacer una mejor educación en este país. Y tenemos que buscar los esquemas. Ahora, bendita tecnología, el lado bueno del COVID es que nos ayudó a entender nuevas formas de hacer también formación y educación. Entonces yo creo que con este tema del mundo digital y lo que viene, nos aceleró 6 años. Lo que nos hubiéramos tardado 6 años en esta transformación digital, lo estamos logrando en apenas 4 meses. Y aún así seguimos siendo un pueblo y un país rezagado en términos de tecnología y del mundo digital. Yo creo que la tecnología también nos está ayudando a democratizar la educación, ¿no? A buscar nuevos canales y nuevas formas de educar. Y yo creo que es una responsabilidad. Y sí estoy de acuerdo, creo que también necesitamos un gobierno consistente en sus mensajes, congruente, pero y que privilegiemos la salud y la vida de las personas. Pero sí también hay que nosotros hacer nuestra labor. Sergio, tenemos una última pregunta por aquí. Dice Carmen Roldán: ¿qué empresas dieron apoyo a esta campaña y en qué consistió el apoyo que les dieron? Uy, fueron muchas empresas, desde las empresas que están afiliadas a AVE, fueron más de 30 agencias o empresas de comunicación que pusieron visión, estrategia, creatividad, recursos humanos, recursos materiales, desarrollaron las piezas, talento, en fin, fueron 30 empresas que verdaderamente le apostaron a una idea y apostaron a salvar vidas. Luego tuvimos apoyos de medios de comunicación, por supuesto, varios medios espectaculares, medios digitales. Entonces, un número interesante de empresas. Apoyo tuvimos también del mismo gobierno de la Ciudad de México y además se subió a la campaña muy bien, lo hizo muy bien y entendemos también su responsabilidad y entendió perfectamente sin confrontar con el gobierno federal, pero asumió el compromiso y la responsabilidad, tenía que asumirlo y la verdad con una apertura total también este gobierno lo hizo bien para la Ciudad de México y pero enlistar el número de empresas ahorita es más, le digo, son muchísimas empresas, no me acordaría el nombre de todas, pero desde radio, ¿no? Radio hubo apoyo, publicidad exterior, los medios digitales, ¿no? Prensa, por supuesto hubo prensa que estuvo apoyando y muchas notas informativas también en los diferentes medios. Y solo para concluir, Sergio, ¿qué sigue para AVE? Hemos visto que han hecho también un trabajo excelente hoy capacitando y formando a mucha gente de la industria a través también de estas nuevas tecnologías, los webinars que han estado implementando con grandes expertos, pero ¿qué más podemos esperar en próximas fechas del trabajo que están haciendo ustedes, Sergio? Nosotros creemos fundamentalmente, como nuestro nombre lo indica, somos la alianza por el valor estratégico de la marca. ¿Qué son nosotros tenemos 2 capas. La parte de arriba del pastel, creemos en la libertad de emprender, la libertad de comercio, la libertad de expresión. Creemos en las principales libertades. Para nosotros tenemos como propósito defender la permanencia y viabilidad de las marcas, ¿no? Ese es nuestro propósito superior. ¿Qué significa defender la permanencia y viabilidad de las marcas? Las marcas no es solamente Universidad Anáhuac, no es solamente Coca-Cola, no es solamente el nombre que le quieran poner, no es el símbolo, no es el nombre. La marca representa mucho más que eso. La marca es más grande que la marca misma. La marca representa libertad de expresión, libertad de emprender, libertad
de comercial, libertad de competencia. Defender las marcas es más grande que las marcas mismas. Defendemos estas libertades. Entonces, como AVE, sí vamos a promover la permanencia y viabilidad de las marcas porque tienen ese significado superior, que defendemos estas libertades. En esencia, ya lo que hacemos como agrupación somos la integración inteligente de las cadenas de valor para crear crecimiento a las marcas, a los negocios y bienestar a las personas. Estamos poniendo en el centro de AVE también a las personas. Entonces, como AVE, estamos generando esta creación de cadenas de valor, sí para generar bienestar, pero también crecimiento a las marcas, a los negocios y, por supuesto, a la industria. Y en este sentido, nosotros arrancamos como AVE desde noviembre, finales de noviembre del año pasado, y se nos presentó la pandemia, pero tenemos grupos de trabajo que estamos trabajando incansablemente para desarrollar un plan estratégico. En breve, ahora a mediados de agosto, presentaremos un plan de trabajo. Estamos trabajando en 4 ejes fundamentales. El primer eje son nuevos modelos de crecimiento. ¿Qué significan nuevos modelos de crecimiento? Somos un país subdesarrollado en términos de comunicación, marketing, publicidad, ¿no? En donde la inversión es 0.92% del PIB, cuando en otros países, inclusive Colombia, son 3 veces más la inversión. Entonces, somos un país subdesarrollado en términos de competitividad, de innovación y de crecimiento. Por lo tanto, buscamos sí cómo crecemos y nos volvemos un país más competitivo para que sus empresas tengan más vida a futuro, que no se mueran a los 2 años y medio. Entonces, tenemos este tema de nuevos modelos de crecimiento. Entendemos también que el mundo cambió, la tecnología cambió procesos, cambió negocios, cambió a consumidor. Por lo tanto, el concepto de nueva realidad no tiene que ver con la pandemia, pero esta nueva realidad es la que nos obliga a desarrollar nuevos modelos de pensamiento para hacer la comunicación, el marketing, la publicidad, la creatividad y la innovación, con un concepto totalmente distinto a lo que veníamos aprendiendo. Entonces estamos haciendo todo un diagnóstico de cómo se están moviendo las conversaciones, la comunicación, la tecnología, las marcas, y vamos a crear todo un movimiento para la nueva formación y educación de comunicación y de marketing. Tenemos un segundo eje estratégico que es Data Intelligence. Data Intelligence tiene que ver también cómo estamos midiendo. ¿Qué estamos midiendo? Va a cambiar la investigación y tenemos que cambiarla a una nueva realidad con la tecnología, con los instrumentos que tenemos, cómo gestionamos sobre el valor de una marca. Tenemos un tercer grupo que tiene que ver con Purpose Brand, con el propósito. Las marcas ya no pueden solamente vender productos o servicios. La gente como consumidores y más generaciones jóvenes no compran marcas o productos solamente, compran los valores de las empresas. Por lo tanto, allí el mundo nos está exigiendo y las economías globales y el mundo está en una revolución económica, ideológica y política. Lo vamos a vivir como cualquier transformación en etapas de vida humana. Vamos a ver que hoy lo que está en el centro no solamente es el poder económico, es también sobrevivencia, sustentabilidad, derechos humanos. Y ahí el centro van a cambiar los significados de las empresas. Y como AVE queremos estar allí. Queremos ayudar a transformar a la industria para que sea una industria que tenga propósito. Y no es hacer campañas sociales. ¿Cuál es el propósito? ¿No? Ahí estamos en un grupo de trabajo interesante. Y luego tenemos un grupo que es todo lo que es política pública y mejores prácticas de negocio. ¿Qué queremos hacer? También vamos a desarrollar nuevos modelos de pensamiento, nuevas prácticas de negocio que nos hagan más competitivos, empresas más modernas, pero con mejores prácticas para salvaguardar derechos humanos, libertades también a los empleados, pero también a la gente. Y defender el exceso de regulación, favorecer la autorregulación, políticas de ética, de responsabilidad y eficiencia. En eso estamos trabajando. Entonces, dentro de poco presentaremos un plan muy agresivo, muy interesante, muy revolucionario, pero para resolver el problema hay que entenderlo. Entonces, estamos en esa parte del diagnóstico y tenemos varios subcomités. Entonces, va a haber noticias muy buenas, una transformación importante de la alianza, porque además estamos conversando de manera transversal. Tenemos un consejo directivo en donde están las plataformas, donde están los medios tradicionales, en donde están las agencias de investigación, están agencias de medios, agencias creativas, de relaciones públicas, está la academia, están las marcas.
Entonces, las voces de todos nos han orientado y nos están llevando a dimensionar un nuevo mundo en el ámbito del marketing, la comunicación y los negocios. Y por supuesto, la sociedad, también para hacer el bien, ¿no? Pues seguramente por ahí les estaremos contactando nuevamente, Sergio, para que nos platiquen con más detalle todas estas aportaciones que seguramente AVE seguirá haciendo a la industria de la comunicación mercadológica. Yo quisiera agradecerte en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, de un servidor como coordinador académico de posgrados, pero también de parte de todos nuestros coordinadores, la maestra Tania Gutiérrez, pues el que el día de hoy te hayas estado con nosotros impartiendo esta videoconferencia. AVE, tiempos difíciles, ideas que desafían, quédate en casa, quédate en vivo. Ha sido para nosotros un verdadero honor que nos hayas acompañado, Sergio. Muchísimas gracias por haber estado aquí en los webinars de la Facultad de Comunicación. Al contrario, es un honor para mí como siempre, ¿eh? Saben que admiro y respeto mucho a la Universidad de Anáhuac, la quiero, entonces para mí es un privilegio siempre estar con ustedes, acompañándolos en todas sus iniciativas y ayudando a formar a los jóvenes y nosotros mismos como profesores, reeducándonos, porque tenemos hoy un reto más grande, tenemos que aprender a desaprender para volver a aprender, ¿no? Entonces estamos desafiándonos todos los días a aprender, volver a aprender, ¿no? Entonces eso, agradecidísimo con ustedes. No, y nosotros somos los más agradecidos, Sergio, y bueno, pues aprovechando, queremos invitarles para que la próxima semana nos acompañen con este webinar que vamos a tener con nuestro querido amigo también Yuri Alvarado, presidente y socio fundador de la agencia Alvarado Molina, quien, como ustedes saben, ha ganado más de 100 premios nacionales, 40 premios internacionales, además de que ha sido finalista en 6 ediciones del Festival de Cannes. Él va a estar hablando con nosotros sobre creatividad versus crisis, cómo poner y cómo echar a andar esta creatividad en estos tiempos de contingencia. Pues ahí estaremos platicando con Yuri Alvarado la próxima semana. Muchísimas gracias nuevamente, Sergio, muchísimas gracias, Tania, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este excelente webinar que tuvimos el día de hoy contigo, Sergio, y a los que nos siguieron también a través del live stream en nuestras redes sociales. Muchas gracias. No se pierdan a Yuri, no saben qué interesante es Yuri. Muchísimas gracias. Al contrario, que tengan una excelente tarde. Gracias por habernos acompañado todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.